desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 por y para aficionados del deporte rey del motor. Después de una temporada en la que algunos de nosotros no estuvimos todo lo presentes que podríamos estar y que finalmente se cerró ya hace unos meses, hemos decidido, yo creo que consecuentemente, grabar este cierre de temporada 2016 ya en enero de 2017 y para que no nos pille el carro de la temporada 2017, con todos los cambios que va a traer, con todas las novedades que os vamos a tener que contar y con todas las expectativas del espectáculo que pueda generar. Pero para ello, antes de empezar, antes de hacer ese inicio, tenemos que cerrar todo lo que trajo una temporada que, ya digo, yo personalmente voy a ser casi más espectador que contribuyente a los comentarios, porque yo me perdí gran parte de la temporada, no pude ver todas esas carreras. Pero mis compañeros sí que lo hicieron, muchos de ellos, y están aquí para contarnos sus conclusiones y sus percepciones de lo que ha sido una temporada que finalizó además con una guinda, ¿no? Con un campeón que nada más proclamarse campeón dijo, pues ahí os quedáis que me voy a casa. Conmigo está el grande y único Emmanuel. Muy buenas noches. Hola Gerardo, buenas, ¿cómo estamos? Pues estamos bien, con muchas ganas de hablar con vosotros después de tanto tiempo y de poder comentar algo de Fórmula 1 después de tantas semanas de silencio, ¿verdad? Pues sí, esta noticia que comentas tú justo de la guinda de Rosberg, pues nos dio, bueno, aún nos sigue dando cola porque Mercedes aún no ha anunciado su sustituto, con lo cual aún seguimos ahí con algo entre medias, pero bueno, sí, entretenido. Muy bien. También tenemos a Dani, que seguro que en esta temporada se queda con todos los éxitos y el buen resultado de los Ferrari, perdón, de Mercedes, que lo ha vuelto a conseguir, ¿verdad, Dani? Muy buenas, pues desde luego con poco más hay así que puede hacerle sombra a Mercedes, que otro año más ha dominado y que en este caso, bueno, pues ha dado la campanada final, como decías, con esa noticia, ¿no? De que Rosberg abandonaba la escudería y tenemos un sitio en un equipo puntero, o que al menos en esta temporada 2016 que acabamos de finalizar era puntero, y que todos los pilotos están un poco deseosos de poder estar ahí, aunque algunos pues ya tienen contrato y tienen, digamos, su sitio atado y no les es fácil salir de ahí. Pero bueno, es una de las cosas que para la temporada... Sí. No, perdón, continúa. No, digo, es una de las cosas que para la temporada 2017 y en este cierre de 2016, bueno, pues estamos con expectación, ya no por ver cómo serán los coches el año que viene, sino quién compartirá asiento con Lewis Hamilton en ese Mercedes que se supone será un coche todavía a batir en el 2017, a falta, bueno, de ver rodar un poco las nuevas especificaciones con la normativa del resto de participantes. Te iba a preguntar, ¿cuál es tu apuesta por el nuevo compañero de Lewis Hamilton? Es complicado porque recordemos que siempre tenemos alguna sorpresa, como meter a un piloto que no ha cumplido los 18, meter en un equipo importante a un piloto que no tiene ningún tipo de experiencia en Fórmula 1. Puede pasar cualquier cosa. De todas formas, lo que no vamos a ver, creo, es un favorito, es decir, un Alonso, bueno, ya he dicho que no, un Vettel, un Ricciardo. No creo que esos pilotos vayan a cambiar de equipo. Sería ya demasiado rizar el rizo, y creo que o tendremos un debutante así sorpresa o tendremos pues a Bottas, se habla mucho de él, por ejemplo, para ir a Mercedes. Yo creo que será así un piloto un poco de segunda línea, sobre todo porque será un poco exigencia de Hamilton el no tener un compañero como Rosberg que le dispute, como el año pasado, pues el final de temporada, y que, bueno, pues este año tenga alguien que sea realmente lo que era el segundo piloto de la Fórmula 1 hace años, que es la figura del escudero, el que trabaja para ti, el que te ayuda a restar puntos a tus rivales y que no te molesta a la hora de conseguir los podiums y los primeros puestos. Ya, pero no te has mojado.
Es que, vamos a ver, es complicado. Podríamos decir. No, Bottas, mójate, porque es el mójate, que- di un nombre, di un Pues nombre. vamos a decir Bottas, porque es el que más suena, pero vamos. Vale, O sea, ya está. yo ya hago está, una ya está. ruleta y el que salga, bueno, pues tiene las mismas posibilidades. Has usado una de tus 3 cartas posibles como gallego. Ya tienes una, ¿vale? Te quedan 2 para el resto del podcast. Hablando de gallegos, está con nosotros también Juan. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Ger. Hola, buenas noches a todos y a todas. ¿Qué impresión? ¿Con qué te has quedado? Es decir, nos has dicho antes de grabar, en una confesión que tal vez no desearas que se hiciera pública, pero lo voy a decir, que has llegado a ver esta temporada 2 veces una carrera, pero que no recordabas cuál. Sí, no, mi memoria es de pez para eso, pero no una, varias carreras las vi 2 veces. Sí, sí. Yo, o sea, bueno, todo esto estábamos hablando de si merecía la pena seguir o no seguir viendo la Fórmula 1 y yo estoy convencido de que sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces cuando se hace difícil verla en directo, pues nos queda el recurso de verla en diferido y si has sido capaz de no comerte ningún spoiler o incluso comiéndote alguno, pues ha habido carreras muy disfrutables a lo largo de esta última temporada. Además, a mí también reconozco que cuando descargo alguna carrera, porque no han sido todas, también me gusta, mientras estamos precisamente grabando desde boxes, tenerla de fondo y estarla viendo a la vez que se graba. Bueno, yo creo que entonces tu balance en cuanto a espectáculo o en cuanto a entretenimiento de la temporada tiene que haber sido positivo. Sí, o sea, vamos a ver. Llevamos unos años en el que te tienes que adaptar a lo que hay y esta última temporada pues estaba la emoción de quién iba a ganar, si Rosberg o Hamilton. Y lo bueno fue que esa rivalidad entre compañeros de equipo fue capaz de mantenerse hasta el final y todos más o menos, bueno, no todos, pero mucha gente quería ganar a Rosberg, lo tenía difícil y entonces pues ahí estuvo la salsa. Y luego con algún secundario de lujo como Verstappen haciendo de las suyas en muchas carreras y por supuesto luego toda la polémica de la FIA con las sanciones, con cosas que no deberían ser pero que ocurren y bueno, todo, digamos que yo haciendo un balance me divertí en bastantes más carreras de las que me aburrí. Ha habido alguna insufrible desde luego, pero para mí ha sido un año entretenido y pocas veces vamos a tener me da la sensación en los próximos años, pocas veces, ojalá me equivoque, pero vamos a tener esa rivalidad hasta el final de realmente no tener claro quién va a ganar, ¿no? O que las apuestas estuviesen muy ajustadas hacia el final. Muy bien, pues hechas las presentaciones y planteado, digamos, un poquito de lo que podemos hablar, creo que es el momento para hacer una pausa y comenzar. Podemos decir que esta temporada comenzó con varias incógnitas y tal vez la única escudería que se libraba de ellas, la única escudería que había mostrado además en los test de pretemporada que estaba a un nivel muy alto era Mercedes, y ya son varios años los que las flechas plateadas demuestran ser los mejores coches, pero más allá de ahí había varias escuderías que estaban un poquito pues en el objetivo, ¿no? de todos los aficionados y de todos también los profesionales para ver cuál era el punto. Entre ellas podemos decir Red Bull, podemos decir Ferrari de alguna forma con una presión adicional que al fin y al cabo es lo que se espera de Ferrari, de esa escudería que siempre es diferente a las demás y que incluso yo creo que por contrato tiene unas diferencias con respecto a las demás dentro del circo de la Fórmula 1. Y también, por ejemplo, podríamos hablar de Toro Rosso, que es siempre una incógnita el desarrollo, ya no el planteamiento inicial del coche, sino el desarrollo de sus pilotos y el desarrollo de las evoluciones que vayan haciendo durante la temporada. Y por último, me atrevo a añadir, además de, por ejemplo, Haas, que luego hemos visto su buena evolución, McLaren, que venía de una temporada horrible, de una temporada pésima, y que yo creo que había muchas esperanzas de poder ver, además, a 2 pilotos experimentados, 2 campeones del mundo, en un coche que todavía sigue siendo nuevo y hasta cierto punto sigue siendo una incógnita. A partir de ahí, en lo que fue las primeras carreras, ese primer sprint que tiene la Fórmula 1 antes de poder añadir las primeras evoluciones y de tener las primeras pausas, ¿qué conclusiones sacáis? ¿Qué es lo que lo que pudisteis percibir y con qué os quedáis?
Desde luego, lo que comentabas, ¿no? Empezábamos una temporada en la cual contábamos con ese equipo Mercedes que venía de haber dominado durante la temporada anterior, la 2015, y que daba la sensación de que iba a ser difícil no ver otra vez pues una repetición de las últimas temporadas que hemos tenido, en la cual un equipo destaca sobre los demás y puede haber pues uno o dos equipos que luchen por detrás de él, pero sin presentar al final pues demasiado problema. El título, como los últimos años, entre los dos compañeros de equipo, y que la verdad es que bueno, es un poco una tónica que nos está repitiendo y que a veces pues centra el interés en el carrera a carrera en vez de en lo que es el campeonato, en vez de la lucha por los puntos. A ver quién queda de segundo, porque ya sabes quién va a ser el primero o quién queda de tercero, ¿no? Por detrás de esos coches que pues los últimos años han sido los Mercedes, anteriormente los Red Bull, y que, bueno, pues una temporada más yo creo como las anteriores, un poco la sensación de que la FIA pues va viendo cosas, va dándose cuenta que pues alguna medida no funciona bien y las va cambiando un poco sobre la marcha. Yo creo que hay deportes que en 100 años de historia han cambiado menos de reglas que la Fórmula 1 en la última década. Y sobre todo eso, vamos a probar esto, vamos a meter esto otro, vamos a quitar lo que metimos hace 3 carreras porque no funciona, o vamos a hacer cosas en ese sentido. La verdad es que ha sido un poco extraño. Ha habido carreras más interesantes, carreras menos interesantes. Al final un poco la sorpresa que dio Nico Rosberg, que pues no contábamos todos a mediados de temporada, no lo teníamos claro que fuera a ganar. A principio yo creo que no estaba así todavía, digamos, a un nivel en el cual podríamos presumir que le fuera a jugar algo más que carreras a su compañero de equipo. Al final, pues sí, ha conseguido jugarle el podium, ha conseguido jugarle ese primer puesto en varias carreras y la regularidad también ha hecho bastante, y yo creo que se ha llevado un merecido campeonato. Y luego por detrás el resto de equipos, bueno, pues un poco la decepción que hemos tenido pues en España, los seguidores de Alonso, de volver a verlo en un coche que prometía, o sea, prometía el equipo, y que finalmente pues la evolución ha estado ahí, pero no ha estado a la altura. Me quedo con Max Verstappen, que obviamente es el centro de la polémica de toda esta temporada prácticamente. Un piloto joven, no voy a decir experimentado, o sea, conduce bien, tiene tablas, pero yo creo que le falta un poco ese punto de experiencia, para bien y para mal. Para bien porque que no tenga la experiencia, que no siga del todo las reglas, bueno, pues ha dado espectáculo y ha dado juego, y para mal porque dar espectáculo y dar juego a veces también es un poco sinónimo de arriesgar más de la cuenta, y hemos visto, bueno, pues algunas acciones en las cuales pues quizá un piloto con más tablas y que sabe un poco más de qué va esto de la Fórmula 1 y que sabe que lo importante es retirarse con 35 años después de haber tirado una vida corriendo en Fórmula 1, quizás es mejor que retirarse de antemano pues con una lesión, con un problema, y bueno, la verdad es que Max Verstappen nos ha dado un poquito la de cal de arena, pero nos deja, yo creo que si aprende un poco a sosegarse y a moverse en este mundillo, creo que va a ser un grandísimo piloto de aquí a un par de años, que ya tendrá toda la experiencia, aparte de la capacidad que tiene, que realmente, o sea, es un diamante en bruto, falta simplemente ese pulido y ya estaría ahí. Y luego el resto, bueno, me ha gustado Ricciardo, la verdad es que es un piloto que además, bueno, transmite muy buen rollo como persona. Creo que es de los pilotos que lo ves en las entrevistas y en todo, pues con mayor ilusión, siempre sonriente, y creo que ha transmitido también esa personalidad que tiene en la pista. Nos ha dado, yo creo que carreras interesantes, ha hecho actuaciones, se le ve optimista, con lo cual, bueno, pues
intenta ir para arriba y la verdad es que consigue hacer cosas que bueno, pues no, nos dan espectáculo y se agradece. Se agradece ver a este piloto correr. Luego, bueno, pues también, pues no sé, por la parte española, ver un poco a Sainz que no ha tenido tantos problemas como inicio de temporada o el año pasado, que sí que era un poquito más negro. Bueno, pues este año no ha hecho malas carreras, ha estado bastante bien. Tenemos, bueno, pues las dos retiradas, ¿no? Me quedo con el tema de Massa y de Button. Si bien Massa nunca ha sido santo de mi devoción, Button sí que es un caballero. Quizá de los campeones del mundo que quedaban, o sea, que teníamos estos años en parrilla, era el que ganó un título, fue un coche muy superior y ha estado ahí, pero digamos en un segundo plano. Quitando esas temporadas, pues destacaba en cierto tipo de carreras más inteligentes que en una carrera, digamos, igualada y en la cual, bueno, pues los coches o las capacidades de los pilotos decidían un poco más. Y yo creo que así, un poco por encima, y contando con que ya, bueno, habíamos hecho un pequeño análisis en el último desde boxes, bueno, pues yo creo que por mi parte es lo que destacaría. Bueno, pues un buen resumen acabas de hacer, Dani. Yo, por mi parte, ¿qué podría añadir? Porque estoy bastante de acuerdo contigo. Quizá un poquillo la decepción que supuso Ferrari, ¿no? Bueno, decepción o no tanto decepción, porque en cierto modo yo un poco era lo que me esperaba que iba a ocurrir con Ferrari a lo largo de la temporada, ¿no? Un inicio muy bueno, un inicio que prometedor, pero que poco a poco y según iban avanzando las carreras, pues se veía que el coche no estaba a la altura y casi retrocedía y de hecho, pues ahí tuvimos, ¿no?, a Red Bull que al final le pasó por encima y acabó segundo en el campeonato de constructores. Eh, con respecto a Verstappen, a mí es un corredor que creo que tiene un futuro impresionante y creo que se va a convertir en uno de los pilotos que recordaremos una vez haya retirado, que va a estar a la altura pues de los grandes de este deporte, como lo pueden ser ahora mismo de los que están corriendo Hamilton o Alonso. Los veo perfectamente a su altura en un futuro. Y para mí el problema ha sido, no tanto él, ha cometido muchos errores, pero sobre todo es que se los han dejado cometer. Para mí ese ha sido el problema, que si a Verstappen el tío comete errores, pero hay tanto su propia escudería le tira de las orejas como la FIA lo encauza, pues nos hubiéramos ahorrado muchos de los problemas que ha habido durante toda la temporada. Y sobre todo él también aprendería que hay unos límites y que no vale todo, ¿no?, en carreras de Fórmula 1. La seguridad está muchas veces por delante del espectáculo, o debería estarlo, ¿no? Y nada, para mí fue una temporada en la que fue emocionante de principio a fin, porque yo era de los que pensaba que Rosberg, con ese inicio fulgurante, ganando no sé cuantísimas carreras consecutivas, parecía que lo tenía hecho. Hamilton fue capaz de sobreponerse, fue capaz de remontarle, fue capaz de ponerse por encima y cuando ya nadie daba un duro por Rosberg, sino que simplemente ojalá ganase, pero ya estábamos todos apesadumbrados, pues fue capaz otra vez de voltear el marcador y conseguir la renta suficiente de puntos para, con la calculadora en la mano, dedicarse las últimas carreras a hacer esos segundos puestos que eran necesarios y que le daban el título matemáticamente. Y eso hizo, uno tras otro. Esas últimas carreras fueron matemática pura, no arriesgar, hacer lo justo para ganar, con los nervios de si ganan tal, y luego por último, la última carrera, esa última carrera, ¿no?, en la que decíamos, es que le valía el tercero, sí, pero es que a poco que alguien intentara adelantarle, a poco que él intentara adelantar a Hamilton, quedarse fuera de la pista, salirse mínimamente, hacer un trompo y perder 2 o 3 posiciones con ese carro, esa caravana de coches que había en esas primeras posiciones, pues estuvo eso, el aliciente hasta prácticamente la última curva de la última carrera. Entonces, satisfecho en ese aspecto
Y bueno, con respecto al final, un poco decepcionado por esa retirada de Rosberg. A mí sí que me hubiera gustado ver qué hubiera pasado con esa rivalidad con Hamilton el año después, ¿no? El año siguiente, a ver si sería capaz de mantener el nivel o no, pero también, bueno, entiendo que se haya cansado y que para él los objetivos que se planteaba los haya cumplido en la vida. Es curioso, ¿no? Que probablemente no vayamos a ver, o eso seguro que no vamos a ver a Rosberg durante el 2017 y sin embargo probablemente sí que volvamos a ver a Massa después de todas las despedidas con tanta parafernalia que se montó, ¿no? Será un poco ridículo después de todo aquello volver a ver a Massa, ¿no? Yo destacaría otros aspectos de la temporada, por ejemplo, la introducción de este tercer compuesto que hemos visto en el 2016, que por ejemplo ayudó a que, sobre todo en las primeras carreras, por ejemplo, Haas de la mano de Grosjean consiguiera unos resultados que la verdad le valieron para el resto de temporada, porque la última parte de la temporada de Haas fue un poco, bueno, la que cabría de esperar de un equipo que entra por primera vez en la Fórmula 1, ¿no? Con problemas de fiabilidad, que los frenos, que si Grosjean es un poco quejica, etcétera, etcétera. Pero bueno, con esos primeros, creo que dos quintos puestos de Grosjean, dos o tres, pues bueno, ya hicieron una temporada para Haas que de la leche, ¿no? A ver si en 2017 repiten o se van a pique, ¿no? Y siguen el camino de esta última parte de la temporada. Después también destacaría ese movimiento que pasó después de Rusia. En China, Kvyat consigue un podium con Red Bull y parecía, bueno, en el 2015 quedó por delante de Ricardo en el campeonato, y viendo cómo empezaba el año con Mercedes dominando, detrás Ferrari y Red Bull terceros en aquel momento, o este podium de Kvyat, pues parecía que la temporada de Kvyat iba a pintar bastante bien. Pero después llegó Rusia, donde atropelló a Vettel literalmente, y fue la excusa perfecta para que Red Bull hiciera el movimiento de asientos, Verstappen para Red Bull y Kvyat lo bajaba a Toro Rosso, lo que supuso el desastre total para Kvyat, que salvo, bueno, Singapur y algún par de carreras más, pues en Toro Rosso Carlos Sainz le pasó por encima. De hecho, en el uno contra uno de todos los pilotos de la parrilla, el que le saca más diferencia pues es justamente el de Carlos Sainz contra Kvyat, ¿no? Paul, en cambio, tenemos que Verstappen esto le vino como al anillo al dedo. De hecho, ganó, la única carrera que ganó fue justamente la del estreno con Red Bull, y a partir de ahí, bueno, como decíais antes, tanto Juan como Dani, uno de los puntos destacados de temporada Verstappen, que pues eso, lo suben, nada más subirlo gana, y a partir de ahí al final en el campeonato Ricardo acaba por delante de él pues apenas 29 puntos. Pero si Verstappen llega a tener una temporada full con Red Bull, pues están casi igualados, y en momentos Verstappen tiene un poquito más que Ricardo y Ricardo más que Verstappen, pero es una pareja muy potente, y espero que le ponga, bueno, Red Bull seguramente sea uno de los rivales a batir en este 2017, ¿no? Y después otro del punto clave de la temporada quizás es que Ferrari se ha ido a pique, concluyendo con las salidas de tonos de Vettel, ¿no? Coincidiendo también aparte que Raikkonen tampoco estuvo tan desastroso, pues Ferrari tras un 2015 prometedor, parecía que empezaba a salir del pozo y que bueno, logró Vettel en el estreno de la escudería 3 victorias, y bueno, igual en 2017 podrían llegar a aspirar al título, y bueno, al final ha acabado pidiendo la hora con Red Bull, y pues las salidas de tono de Vettel pues van a quedar ahí, sobre todo en México, ¿no? Que bueno, que ese es otro punto de la temporada donde algunas decisiones, como siempre, de la FIA pues marcaron
marcaron un campeonato que fue otro de los puntos que la rivalidad Hamilton-Rosberg, pues así en la lucha más tal fue de lo más destacado, con ese punto inicial de confrontación en el Gran Premio de España, que quizás fue en ese momento, no sé vosotros, que en el momento ese de España venía Rosberg de ganar, creo que era 4 de 4, en ese momento donde dijiste, bueno, igual Rosberg pues sí que al final sí que va a ganar el campeonato, ¿no? Y a partir de ahí, pues que problemas de fiabilidad para Hamilton, que las salidas no funcionan, que remontar, que idas y venidas, y al final pues nos encontramos con que al final gana Rosberg el título, y acabado el campeonato pues nos regala la guinda con que se retira, ¿no? Ya puestos, un cierre de temporada bastante sorprendente. Emma, yo te hago una pregunta como persona que ya digo que no he podido seguir esta temporada de la Fórmula 1 como hubiera querido. Es una pregunta tópica, pero de alguna forma también creo que puede explicar un poquito el desarrollo tanto de Rosberg como de Hamilton. Es lo típico. ¿Nico ha ganado la temporada o Lewis la ha perdido? Hombre, yo creo que Nico ha ganado, o sea, ha hecho su mejor temporada en Fórmula 1, ha hecho esto. Y si miras datos, ves con que, por ejemplo, en primera fila ha estado más veces que Hamilton. Victorias, es cierto que Hamilton ha logrado más, pero digamos que ha sido más regular Rosberg, y al final pues eso le ha valido el título. Y bueno, ha tenido momentos, pues eso, casi siempre Fórmula 1, en cualquier campeonato de estos de motor, el inicio de temporada marca mucho lo que va a ser el transcurrir de la misma, y claro, empezar ganando 4 de 4 pues ya marca unas distancias, ¿no? Es cierto que Hamilton también logró sus carreras consecutivas y le llegó a dar la vuelta a la tostada más o menos sobre la mitad del mismo, pero bueno, ya sí, cuando Hamilton está intentando recuperar, le peta el motor en Malasia, fue, ¿no? Pues eso ya, digamos que acribilló las pocas posibilidades de ganar de Hamilton por él mismo, sin depender de otros. Y después Rosberg, pues en la última parte de temporada, una vez que ya anunció que se retiró y tal, ya dijo que los últimos grandes premios, desde el momento en que en Japón se gana el derecho a, digamos que depende de sí mismo, pues que cada carrera para él era un poco, no digo un suplicio, pero sí con nervios, con que no podía fallar, que dependo de mí mismo, es la oportunidad de su vida, etcétera, etcétera. Y bueno, al final estuvo bien, consiguió los puestos que tenía que lograr para ganar y vale un título. O sea, yo creo que Hamilton es mejor que Rosberg, pero este año es que para mí le ha salido un año redondo a Rosberg y por eso ha ganado, vamos. Yo contestando también a la pregunta, desde luego que lo ha ganado Rosberg, porque Hamilton se lo ha puesto muy difícil. O sea, no creo que haya muchos pilotos que con un Hamilton, con todo lo que metió ahí para ganarlo, al final se lo hubiesen llevado. Estoy de acuerdo desde luego con Emma en que no ganó el mejor piloto, si somos puramente objetivos, pero sí que el campeonato lo ha ganado Rosberg. Desde luego, Hamilton no tiró la temporada, sino que la peleó y hasta el final. ¿Que tuvo mala suerte? Pues sí, tuvo mala suerte, la misma mala suerte que pudo haber tenido, por ejemplo, Rosberg precisamente el año pasado, y a nadie se le discute el título, o nadie dice, claro, es que Hamilton hace 2 años ganó porque Rosberg tuvo muchos problemas. No, o sea, los problemas están ahí, también tienes que jugar con ellos y tienes que gestionarlos, y de los puntos débiles pues a veces también tienes que sacar conclusiones y aprender, y Hamilton, por ejemplo, pues este año no lo hizo del todo bien, o no lo hizo tan bien como lo hizo Rosberg. Y por ejemplo me estoy acordando de las salidas, ¿no? Hamilton no debió permitir que Rosberg alcanzase
toda la ventaja que consiguió al principio de temporada, ¿no? Y quizás el único punto débil que ha tenido Rosberg a lo largo de la temporada, o que al menos he visto yo, fue la carrera de Mónaco, ¿no? Donde cayeron unas cuantas gotas y no iba, de hecho apenas consiguió en esa carrera 6 puntos, creo que fue quinto, sexto, una cosa así, y no conseguía hacer funcionar el Mercedes, una carrera que ganó Hamilton más o menos bien, y fue el único punto que yo he visto en este 2016, en el pasado 2016, ver una carrera donde Rosberg no estuvo al nivel de lo que fue todo el resto de temporada, que fue bueno, o sea, tuvo sus puntos flacos porque una salida al igual que Hamilton pues no salía bien, tenía que recuperar, le costaba algún problemilla por ahí aislado, pero el resto de temporada es que primero, segundo o la mayoría. Que también cometió errores Rosberg, ¿eh? O sea, cuando quiso ir de chico malo por la vida, pues no lo Y sabe hacer. además eso, además cuando Y hacía alguna de estas, la FIA lo castigaba, a diferencia de, por ejemplo, Verstappen. O sea que sí, Rosberg también tuvo que barajar con eso. Por ejemplo, en Austria también ahí fue sancionado, o sea, en esa carrera, por ejemplo, fue sancionado él, que bien, para mí esa carrera sí que Rosberg lo estuvo bien sancionado, pero ganó Hamilton y Rosberg se tuvo con que, creo, logró los 12 puntos y Hamilton 25, ¿no? Y después, ahora no me acuerdo qué carrera fue, pues bueno, en México, pues todos vimos lo que pasó. No voy a entrar otra vez a comentar, pero otras carreras donde vías que Rosberg le dan el toque perjudicándolo y otros pilotos hacen quizás lo mismo que él y pues no le pasa nada, ¿no? Y también tuvo que encima lidiar con eso, con lo cual pues oye, es que más que merecido para mí el título. Y yo me estoy aprovechando de vosotros pues, para ponerme al día en ese aspecto. Uh, ¿Creéis que la fortaleza que ha tenido Mercedes en estos últimos años, con el cambio de normativa, con todas las novedades que tienen los monoplazas el año que viene, se puede llegar a ver amenazado? ¿O ahora mismo la supremacía de Mercedes, la supremacía alemana es incontestable? Que podemos ver a los demás acercarse, pero que tendremos otro campeón gris. Creo que hay un punto de inflexión, si no recuerdo mal, en la temporada pasada, no en la 2016, a la cual Mercedes estaba muy por encima del resto de sus rivales y digamos que como que levantaron un poco el pie. Es decir, tenían un muy buen coche, no necesitaban desarrollar y se pusieron un poco a la altura, manteniendo las distancias con los que le venían por detrás. En carrera me refiero, no desarrollando. Lo cual los ha dejado bastante libres para poder centrarse en el coche el año que viene, teniendo un coche bueno, fiable para estos últimos años, con lo cual yo creo que eso lo van a aprovechar. Entonces, quiero pensar que, bueno, pues ya que tenían un coche en condiciones, los rivales venían muy por detrás, no necesitaban tantos recursos para afianzar un coche para este año en curso. Yo creo que para el año que viene tendrán un coche en el cual han invertido muchas horas, en el cual han podido dirigir muchos recursos hacia ese coche y que posiblemente sí, posiblemente veamos un equipo que ha estado un poco al ralentí en cuanto a evolución en las últimas temporadas porque iba muy superior al resto de equipos y que tiene muy buena base ya de estos años y que el año que viene, bueno, pues le va a costar muchísimo menos que a cualquier otro equipo, yo creo, el poder tener un coche puntero. De todas maneras, claro, llegaremos como siempre, o sea, claro, nosotros estamos fuera y llegaremos a pretemporada escuchando a Ferrari como siempre decir que tiene un coche magistral. Este año sí. Efectivamente, que este año sí, o sea, que es la tónica de todos los años, al equipo McLaren diciendo, desde luego vamos a tener una evolución increíble, Fernando Alonso puede estar contento porque vamos a darle un muy buen coche, el resto de equipos, bueno, pues harán algo un poco similar y al final nosotros estamos fuera del mundillo, es decir, nosotros no somos la prensa que está en los circuitos, ya no digo ni especializada, ¿no? O sea, no tenemos acceso a eso, no vivimos de esto, con lo cual sabemos un poco pues lo que vemos de terceras partes, con lo cual
lo que allí se pueda estar cociendo en estos meses de parón, en lo que se vaya a ver en los entrenos, al final al llegar a la temporada es muy difícil dar una previsión, pero desde luego yo me atrevería a pensar que sí, que Mercedes va a estar un escalón, tendremos a Red Bull. Ferrari obviamente porque tiene mucho dinero, pero no por los resultados de los últimos años, también deberá estar ahí y luego habrá que ver qué escuderías sacan provecho, por ejemplo, de tener motor Mercedes, cuánto provecho sacan y escuderías, bueno, pues que sí que realmente hagan algo distinto, que hayan conseguido dar con una tecla distinta, que a nadie se lo haya ocurrido, pero vamos, que Mercedes va a estar peleando por cada carrera ya desde el primer día, yo creo que no cabe la menor duda. Hombre, yo espero y deseo que, pues, que por ejemplo Red Bull los achuche, ¿no? De hecho, parte de las mejoras de 2017 son que va a haber un aumento del tamaño del chasis, con lo cual aumentan los alerones, tanto trasero como delantero, con lo cual os podéis imaginar que aumenta la carga aerodinámica y ya sabemos quiénes son los expertos en conseguir carga aerodinámica, ¿no? Es cierto que evidentemente en Mercedes no son mancos y lo que tengo claro es que van a seguir teniendo la mejor unidad de potencia y la unidad de potencia no es solo potencia bruta caballos y ya está, sino también es consumo de combustible. O sea, por ejemplo, igual el motor Honda da los mismos caballos que el Mercedes, en un caso hipotético, y uno de los problemas, por ejemplo, que ha tenido Fernando a lo largo de esta temporada 2016 es que el coche, el Honda, consumía que metía miedo. Desde la vuelta 1 ya tenía que estar en modo ahorro de carburante cuando, por ejemplo, Mercedes, los coches que llevan unidad de potencia, ya desde la temporada de estreno de estos V6 Turbo, en el 2014 había carreras donde ya no ni tan siquiera empezaban con los 100 kilos reglamentarios, ¿no? Ya se permitían el lujo de empezar la carrera con 95, dependiendo del circuito 95, 96, y claro, eso marca una diferencia el consumo, ¿no? Si ya la potencia ya la marca, si aparte le añades que tienes que ahorrar combustible y además el extra de neumáticos, apaga y vámonos, ¿no? Con lo cual hay Mercedes sí que en cuanto a unidad potencia pura y dura sí que van a tener un punto extra. Es cierto que el próximo año, como no hay todo esto de tokens y que cada uno puede hacer lo que le dé la gana, pues tienes más espacio para jugar, ¿no? Con lo cual me da también esperanza de que se acerquen a ellos, ¿no? Pero como decía Dani, hombre, en el 2016 fue la temporada más dominante de las tres últimas de Mercedes. Han logrado 19 victorias de 21. Han logrado 20 poles de 21. Han logrado el récord de puntos históricos del Mundial de Constructores. O sea, es que... Y en las dos carreras que no ganaron, una fue España, donde se tocaron los dos y adiós. Y la otra que no ganaron fue en Malasia, donde carrera que iba a ganar Hamilton, adiós unidad de potencia, y la ganó un Red Bull, ¿no? Ricardo, o sea que al igual que a diferencia de lo que os acordáis en 2015 donde en Singapur fue uno de los momentos débiles de los tres últimos años de Mercedes, ¿no? Donde vimos donde no podían, literalmente no podían, pues este año no lo han tenido, o sea, no hubo ningún momento que ni Hamilton ni Rosberg decía es que no pueden, no, es que pues han tenido problemas, están fuera de carrera y claro, si están fuera de carrera pues no pueden ganar, ¿no? Pero aún así, tras todo esto siguen teniendo problemas, pequeños problemas, ¿no? Es casi perfecto, pero siguen teniendo pequeños problemas, ¿no? Los típicos problemas de frenos que no sé por qué a lo largo de la temporada salen a relucir dependiendo del Gran Premio, y después hemos visto por primera vez que un piloto de los dos se le ponía una penalización por cambiar elementos de la unidad de potencia, ¿no? Con lo cual pues no son infalibles, pero son casi infalibles, con lo cual para 2017 espero que, sobre todo Red Bull, porque de Ferrari no me espero nada, Red Bull usa chuche lo necesario para ver algo ahí de pues, algo interesante, porque también, como no sé quién lo decía, esta temporada es un punto de inflexión para muchas cosas, para la Fórmula 1 en general,
para este podcast, para las retransmisiones de la Fórmula 1 aquí en España. O sea, el 2017 es el punto de inflexión para muchas cosas, y si va mal, si la Fórmula 1 no genera espectáculos, si es aburrido, si tal, pues se va a ir todo a pique, porque es que no se puede mantener otra temporada, por mucho que al final, pues sí, nos agarramos a lo que decía Juan al principio, ¿no? Te tienes que adaptar a lo que hay y con eso sacas lo positivo dentro de que, pues, que no hay nada, casi nada, ¿no? Dentro de lo que hay, que Verstappen, que tal, que 4 detallitos. Pero si no es, o sea, no da para más. Y si encima tienes que, si la quieres ver bien, tienes que pagar, y lo que te ofrecen por la televisión tampoco ayuda, pues es que no. Me comentaba Juan, la Fórmula 1 ha pasado aquí en España con Fernando Alonso de día a la noche, de la noche al día, pasó de verla tos a ser el segundo deporte más visto del país tras el fútbol. Y lo mismo ha pasado, de la noche al día ha pasado otra vez hasta un deporte, no en el olvido, pero va a ese paso. Que eso, Emma, lo comentábamos últimamente, ¿no? En España sí que es un deporte que ha venido en capa caída bueno, desde el paso a la televisión de pago, este año ya nos toca, bueno, pues el cambio incluso de comentaristas y un poco la relación que van a tener con el deporte, ya no ir a tanto y que, o sea, ya no ir a los circuitos y todo esto, y que la verdad es que ya no es si deja de ser entretenido, es que como no recupere, o sea, como esta temporada no sea buena, me temo que en España ya no tiene absolutamente ningún futuro la Fórmula 1, porque quien tiene los derechos ya creo que está sopesando el no renovarlos. Y estaría bastante bien pensado desde un punto de vista económico. La verdad es que la cosa pinta mal, y no sé cómo estarán en otros países a ese nivel, ¿no? Entiendo que en algún otro país, no sé, por ejemplo Holanda, tendrá más tirón porque ahora está allí Max Verstappen dándolo todo. Hombre, es que en pero Holanda, desde por luego ejemplo, perdona que te corte, Dani, que es que, por ejemplo, se están planteando organizar un Gran Premio de Fórmula 1. O sea, está en auge, digamos, gracias a Verstappen, que se lo ha ganado, pues está en auge, pero sí, o sea, sobre todo estos países, por ejemplo España, donde mal que me guste a mí, somos dependientes de que tengamos un deportista X o B ahí arriba o abajo. Para ver cómo evoluciona hay que fijarse en los países históricos, ¿no? Inglaterra, quizás Brasil, de estos países donde da igual, evidentemente, si tienes uno de tu país ahí arriba, pues ayuda, pero que da igual para que lado vaya la sardina, pues van a seguir viendo la Fórmula 1, ¿no? Y si en esos países la cosa va hacia abajo, ostras, es que la cosa no va muy bien, ¿no? Bueno, Yo, os estáis olvidando a este respecto de Carlos Sainz. Yo creo que sigue habiendo futuro en lo que se refiere a pilotos patrios aquí de España. Eh, Probablemente no al nivel de Fernando Alonso, pero sí que vamos a estar muy bien representados. Entonces, tampoco es normal, ¿no? O sea, si necesitamos tener al piloto número uno campeón del mundo consecutivamente varios años para que un deporte triunfe, pues a lo mejor es que realmente no existe una afición de verdad, sino que lo único que existe son ganas de ver ganar a alguien con el que te identificas, porque es paisano tuyo. Eso realmente no es una afición. ¿Cuál es el problema? Pues que claro, que si no existe esa afición, pues probablemente no lo podamos ver, como ha ocurrido durante muchísimos años en este país, que ver la Fórmula 1 era un auténtico suplicio. Yo os lo tengo comentado en alguna ocasión, que yo llegué a ver la Fórmula 1 durante años a través de satélite por la RAI, con una codificación mucho más leve que la que tenía el Canal Plus en aquellos años, pero que no dejaba de ser codificado. Básicamente lo veías como en blanco y negro, y eso sí, no codificaban el sonido, y por eso más o menos me enteraba de las carreras. Yo así estuve viendo la Fórmula 1 durante varios años.
claro, volver a eso pues parece un sinsentido. Yo confío en que, independientemente de la televisión y con las nuevas tecnologías, llegue un momento en que si tú quieres ver un deporte lo puedas ver gracias a Internet. A lo mejor ahora con Liberty la cosa también cambia. Pero bueno, yo tampoco soy tan pesimista como vosotros. O sea, vale que la situación no es la ideal, vale que ojalá la pelea no fuese entre dos compañeros de escudería, sino que fuese entre varias escuderías, pero bueno, la historia se repite y estas cosas también las hemos visto en el pasado y hace años también se quejaba la gente de que la superioridad de unos con respecto a los otros era abismal y el deporte continuó. No sé. Yo, En fin, yo voy a seguir viendo Fórmula 1, no sé vosotros. De alguna manera la seguiré viendo. si me permitís la opinión, yo creo que es un poquito una mezcla de todo. Es decir, por una parte tenemos lo que dice Juan. También nos pasó con el ciclismo en los 90 con Miguel Indurain. Es decir, cuando empezó a ganar Tours, de repente el ciclismo era el deporte número 2 de España. No hubo persona en este país que no se comprara una mountain bike en Carrefour para intentar emular ahí y hacer unos pinitos. Y luego, cuando los mitos, cuando los grandes campeones se retiraron, realmente lo que quedó fue un público mucho más reducido que se aprovechó de esa ola para reclutar un número importante de aficionados. Con la Fórmula 1 yo creo que ha pasado en parte lo mismo, con una diferencia básica en España. Y es que de la Fórmula 1 en la que yo vi hace ya, pues mira, más de 10 años, campeón a Fernando Alonso en 2006, de esa Fórmula 1 a lo que hay ahora, lo que decía Dani al inicio es clave. Se ha modificado tanto la Fórmula 1 que si ahora alguien, yo qué sé, alguna persona mañana entra en prisión y está 3 años sin ver Fórmula 1 y sale y vuelve a ver una carrera, necesita toda una temporada de adaptación para entender los cambios. Y luego, otra cosa también importante es el entender, el poder evaluar, por una parte, el poder evaluar cuál es el mérito del piloto, cuál es el mérito de la escudería, cuál es el mérito de la estrategia en una victoria. Algo que al menos a mí me resultaba mucho más sencillo hace 10 años de lo que me resulta ahora. Justamente es lo pintamos como una ventaja y de verdad lo es, pero Emmanuel lo decía, es decir, el uso de incluso un tercer compuesto en carrera, el que haya coches que están con 3 compuestos diferentes, corriendo en cada momento. Hemos complicado mucho en aras de simplificar. Y cuando la Fórmula 1 ha querido quitar ayudas pensando que devolvía un deporte más directo, un deporte perdón, menos filtrado a la hora de entender las capacidades de cada piloto, al final ha terminado consiguiendo justo lo contrario. A eso es verdad, también lo voy a sumar el hecho de que, y perdonad aquí mi alonsismo, pero es verdad, que un piloto debutara en 2001 y que en 2005 fuera campeón del mundo, cuando debutó no con Mercedes o con Red Bull, sino con Minardi, y que luego fuera campeón del mundo con una marca que es Renault, que aquí todo el mundo se compra porque es la primera o la segunda marca más vendida, todo eso ayudó a hacerse una falsa ilusión de que triunfar en Fórmula 1 y llegar a ser campeón del mundo y bicampeón del mundo consecutivo en Fórmula 1 era algo que podíamos esperar, pues como sucede un poquito con la Champions, que es decir, que cada 3 o 4 años es esperable, casi exigible que un equipo español la gane. Y en Fórmula 1 es muy diferente. Y aquí, por ejemplo, somos muy, como vosotros antes decíamos, muy patrios. Somos, yo creo que el único país que en el momento en el que ha podido tener una escudería la ha llamado Hispania. Y iba pintada con los colores del país. Algo que normalmente la Fórmula 1 siempre ha sido muchísimo más internacional y ya desde sus inicios, pilotos italianos ganaban carreras con Audi y eran alabados. Es decir, entonces es diferente. Para mí yo creo que para muchos espectadores la Fórmula 1 a día de hoy está en la UCI después de tantas evoluciones, después de tantas intentonas para conseguir atraer a un público y los movimientos además. El problema es que está en la UCI porque todos los movimientos que se han hecho para, entre comillas, salvarla, la han empeorado.
el tener que cubrir con sábanas gradas de circuitos en pleno desierto o en pleno descampado, sin nada de civilización a decenas de kilómetros, porque alguien se ha empeñado en meter dinero y hacer un circuito allí, cuando hemos visto como Silverstone, como Spa, se han visto por casi mafiosas de o pagáis más o os quitamos la Fórmula 1. Todo eso, todo ese cansancio, todo ese esfuerzo, yo creo que de Bernie Ecclestone por hacer de la Fórmula 1 un negocio mejor, ha terminado convirtiendo la Fórmula 1 en un deporte peor. Hombre, aquí en este análisis había que separar un poco lo que es el deporte en sí y después la situación particular de aquí de España, ¿no? Porque estamos en España. La situación del deporte yo creo que se puede mejorar, o sea, tiene que haber una evolución, salvo que sea un deporte ahí masivo y tal, yo creo que debe haber una evolución, pues es que hasta hace el año pasado la Fórmula 1 era el único deporte donde no tenía un canal oficial de YouTube, o sea, y eso ha cambiado radicalmente. Ahora ves que están activos en YouTube, que publican en las redes sociales, que te hacen partícipe a la gente un poquito más. Es que antes de ayer eso estaba muerto, o sea, ahí al menos ha habido un avance, pero sí tienen que seguir avanzando, ¿no? Después, a mí me gusta que se continuara con ciertas tradiciones, ¿no? Pero quizás es el momento de ver si el formato de fin de semana funciona, hay que cambiarlo, igual 2 carreras, no sé, quizás arriesgar, ¿vale? Que las tradiciones, como decían, a mí me gustan, pero igual, no sé, hay que cambiar en ver, yo qué sé, en vez de hacer una carrera del domingo de 70 y pico vueltas a 2 horas, igual hacer una carrera al sprint el sábado, no sé, o en fin, o liberar los entrenamientos, que en su momento hubo una crisis económica y todos entendimos que bueno, pues hay que ahorrar, etcétera, etcétera, y que eso también en la Fórmula 1 no se tienen que involucrar, pero no sé, o sea, es el único deporte donde la pretemporada en este caso son 8 días, o sea, 8 días para hacer 20 carreras. Ostras, es que te pasa cualquier cosa, un proveedor te falla una pieza y como si te llamas Mercedes y es el campeón del mundo, pues adiós pretemporada, que las tienes con los días se cuentan con los dedos de una mano. O sea, hay detalles donde el deporte tiene que mejorar y después está la parte española donde pues eso, tener un piloto ayuda. Está claro que la situación tiene que cambiar radicalmente, o sea, para que la Fórmula 1 no se fuera negro en el 2018 aquí en España, tendría que Alonso ganar el título y ganarlo con 10 victorias. Y como eso no va a pasar, no, yo creo que en 2018 no se va a ver oficialmente la Fórmula 1 en España. Y sí, está Carlos Sainz y muy guay, pero Alonso es un piloto número 1 y Carlos Sainz no es un piloto número 1. Es bueno, pero no es un número 1. Y eso lo sabe, pues lo saben Red Bull, que es donde está ahora, donde han promocionado a Verstappen en vez de él. Bueno, y si os parece, como bueno, ya hemos dado las opiniones, no sé si alguno quiere decir alguna cosa más, pero yo creo que si os parece podemos hacer un breve repaso a un poquito lo que viene en el 2017, en esta nueva temporada, un calendario de entrenos, carreras y confirmar bueno, lo que ya sabemos de pilotos. Bueno, pues empecemos por los pilotos, por ejemplo. Equipo Mercedes, Hamilton obviamente confirmado, la plaza de su compañero, la que ha dejado Nico Rosberg, todavía queda en el aire. Ferrari está confirmado sus 2 pilotos, Vettel y Raikkonen, igual que Red Bull, que tiene a Ricciardo y a Verstappen. Williams tenemos a Bottas y a Lance Stroll. Bottas, como decía yo al principio, es uno de los que suenan para subirse a Mercedes. Habrá que ver cómo va esto. En Force India tenemos a Esteban Ocon y Sergio Pérez. Perdona, Dani. Ya puestos, o sea, por favor, que luego que deje Bottas si es que se va, que no lo ocupe Massa. O sea, yo entiendo que Williams quiera tener, como me explicaba Emma el otro día,
quiera tener un piloto experimentado, pero tener un piloto que el año pasado, a media temporada, se paseó por los circuitos y va saludando con la mano casi. Yo creo que Williams se merece algo mejor que Massa, ¿eh? No sé qué opináis el resto. Yo creo que ya Aquí, he dicho. aquí lo curioso, lo que comentamos el otro día, ¿no? Que ¿qué pasa? Que ahora, imaginemos un caso hipotético que Massa vuelve tras la retirada más efímera de la historia. Vuelve, corre este año y decide seguir. ¿Qué pasa? O sea, what the fuck. Me retiro a finales de 2017, pasa todo esto de Mercedes, vuelvo en el 2017. ¿Qué pasa? ¿Se va a retirar a finales de 2017 o Williams va a decir, no, sigue y tal? O sea, es un poco esperpéntico, ¿no? O sea, después de lo que pasó en Brasil, donde, vamos, aquello fue cuando se retiró en plena carrera, salieron el hijo y la mujer en el pit lane, todos los mecánicos a chocarle la mano, o sea, y ahora vuelves. O sea, no sé, debería estar quitarle la licencia y mira, pues si quieres correr tienes que volver a sacarte la licencia. O sea, tienes que correr un campeonato de estos GP2 o tal. Porque, vamos a ver. Que además, vamos a ver, si se retiró el año pasado, no fue por... Bueno, es mi opinión, ¿eh? A mí me da la sensación de que no fue porque el tío tuviera ganas de dejar la Fórmula 1, sino porque el tío veía que ya no tenía nivel y que ya se estaba arrastrando por los circuitos. Concho, Hombre, se retiró para no empezar. cambies de criterio. No tenía O sitio sea, en Williams para empezar. pero eso tampoco, eso también es cierto, sí. No tenía sitio en Pero Williams. vaya, o sea, Y el resto de opciones, pues eran. Era mejor estar en casa. De hecho, iba a estar en la Fórmula E, que eso es lo que se está diciendo en el último hora, que tenía ya un medio tal con un equipo en la Fórmula E y que por esta opción que de volver, pues va a volver. Pues veremos a ver, todavía como decíamos son suposiciones debido a que, como no sabemos exactamente cómo va a quedar el asiento de Mercedes, pues todavía no sabemos quién demonios va a ir para ahí, quién sustituirá al que vaya, y bueno, eso está un poco lejos. Creo que vamos por Force India con Esteban Ocon y Sergio Pérez. McLaren tenemos a Fernando Alonso, en la que puede ser una de sus últimas temporadas ya, si no la última. Y Stefan Van Dorn, que también lo hizo para sustituir a Fernando a principio de temporada, sustituye a Jenson Button. Toro Rosso mantenemos a Carlos Sainz y Dan Kvyat. En Haas tenemos a Grosjean y Kevin Magnussen. En Renault, Nico Hülkenberg y Jolyon Palmer. Y en Sauber tenemos a Marcus Ericsson. Felipe Nasser todavía está por confirmar. Y en Manor, aparte que Manor está todavía por confirmar que no se vaya a la bancarrota, que no se vaya a la quiebra. Bueno, pues teníamos a Pascal Verlaine y a Riorianto y Esteban Ocon el año pasado corriendo y todavía no tenemos ni idea de si correrá el equipo y con quién lo hará. En cuanto a calendario de lo que van a ser los test, tendremos, si no recuerdo mal, 3 tandas de test, del 27, 28, 1, 2 de febrero a marzo, Circuito de Cataluña, como siempre. 7, 8, 9 y 10 de marzo, nuevamente Circuito de Cataluña. Y luego tendremos el 18 y 19 de abril, ya serían con la temporada iniciada, 2 días de pruebas en Bahrein. Como veis, tenemos, pues como decía Manuel, 8 días prácticamente de test antes de empezar la temporada y 2 una vez empezada la temporada. Carreras, tenemos como siempre empezando con Australia, 26 de marzo, 9 de abril en China, 16 de abril en Bahrein, 30 de abril en Rusia, 14 de mayo en España, 28 de mayo en Mónaco, 11 de junio saltamos ya a Canadá, 25 de junio Azerbaiyán, 9 de julio Austria, 16 de julio Gran Bretaña, 30 de julio Hungría, 27 de agosto tendremos el Gran Premio de Bélgica, de Spa-Francorchamps, 3 de septiembre Italia, 17 de septiembre Singapur, 1 de octubre Malasia, 8 de octubre Japón, 22 de octubre América, 29 de octubre México, 12 de noviembre ya tendremos Brasil y el 26 de noviembre
prácticamente, pues ya casi acabando el año, tendremos el último Gran Premio, que sería el de Abu Dhabi. Como veis, empezamos el 26 de marzo y acabamos el 26 de noviembre. Una temporada bastante larga. Y es un poco, bueno, lo que tenemos. Emanuel, ¿alguna noticia que destaquemos? Aparte, bueno, eso de que Manor está en sus horas, yo creo que más bajas, que todavía no sabemos si correrá o no. ¿Alguna cosa así, noticia que no hayamos comentado para este año 2017? Bueno, pues la más fuerte, aparte de ver por quién se deciden en Mercedes y con ello qué pasa en Williams y ya los últimos huecos en Sauber, y aparte de lo de Manor, que ya han estado en administración y parece ser que, bueno, si el 20 no consigue dinero, pues el coche no va a estar listo para Australia, y si no está el coche listo para Australia, pues adiós Manor, ¿no? Al margen de esto, pues en estas semanas que no hemos tenido podcast, pues en Francia por fin se han puesto de acuerdo y va a haber Gran Premio de Francia a partir de 2018, en este caso en Paul Ricard. Paul Ricard, un circuito, bueno, es el por excelencia para hacer test, propiedad de Bernie Ecclestone, y vamos a ver qué tal pinta las carreras ahí en Paul Ricard a partir de 2018. Desde luego el circuito, pues es un circuito con, digamos, lo último de lo último, y han escogido, porque bueno, Paul Ricard tiene para hacer múltiples trazados y diferentes perfiles, han cogido digamos que el trazado más grande que puede hacerse en Paul Ricard, y bueno, pues tiene buena pinta a priori. Después, movimiento también dentro de los equipos en el movimiento de recursos humanos, porque en Williams Pat Simons ha dejado el equipo a finales del 2016, y esta semana Mercedes también anunciaba que Paddy Lowe, su director ejecutivo en el apartado técnico, dejaba Mercedes, y lo que suena por ahí es que Paddy Lowe seguramente va a acabar en Williams cuando acabe todo el tema de este periodo que tiene que estar sin poder trabajar en ningún equipo. Cuando deje eso, pues seguramente acabo en Williams. En Mercedes seguramente de momento van a seguir tirando con, pues esto, Aldo Costa, John Willis, etcétera, etcétera. Y cuando a James Allison se le acabe el tiempo para estar sin poder ser contratado en ningún equipo de Fórmula 1, tras dejar Ferrari, pues se habla de que recale en Mercedes, ¿no? Y esos serían los movimientos. Recientemente, también esta semana, el team principal de Renault, Freddy Vasseur, también dejaba el equipo. Renault dijo que de momento no lo va a reemplazar con nadie, y la verdad que al final el único equipo así que un poco se mantiene estable dentro de su área de directores de perfil alto, pues es Ferrari, que no sé si es buen o mal signo, y Red Bull. Sobre todo en Red Bull sí que es bueno, porque no tocas piezas, lo que va a funcionar como anillo al dedo, tienes dos pelotazos y otro signo más para que el próximo año den la vara a Mercedes. Y en Mercedes pues se le va a Rosberg, que no sé vosotros, claro, imagino que para todos fue una sorpresa de la leche que a los 3 días de ganar Rosberg dijera chao chao. Lo de Paddy Lowe sí que ya se venía rumoreando más que seguramente iba a dejar Mercedes, pero bueno, lo han dejado a enero, cuando lo podían dejar para noviembre, el anuncio oficial, ¿no? Y esto sí ha sido lo más destacado de noticias en estas últimas semanas. Desde luego, efectivamente, la noticia de Rosberg nos cogió ya con el último podcast grabado. La verdad es que creo que habían pasado 2 días o un día desde que habíamos grabado, y sí, absolutamente una sorpresa. Y de hecho la noticia esperada de este 2017, que es el compañero de equipo de Hamilton para esta temporada, hay altas posibilidades de que tan pronto se publique este podcast, a los 2-3 días
como suele pasarnos siempre, se haga público. O sea, bueno, es un poco coña, pero bueno, que está ahí el 27 de febrero, que es cuando tienen que empezar a rodar, y todavía no sabemos nada, y que bueno, pues sí, será la noticia esperada, ¿no? Esperemos que nos dé tiempo a conocer la noticia justo antes de grabar otro Entre Boxes o otro podcast, pero bueno, desde luego sí, la noticia de la salida de Rosberg ha sido una sorpresa y bueno, ha dado bastante que hablar. Hemos hablado largo y tendido, yo creo, en el canal de Telegram Desde Boxes, y la verdad es que hubo bastante sorpresa. Creo que lo mejor, algo que os habíamos pedido, hablando también de Telegram, habíamos pedido a algunos oyentes si se animaban a mandarnos un audio con, bueno, pues así, muy sintético, un minuto de audio, minuto y algo, en el cual comentas un poco la temporada 2016 que acabamos de terminar. Y hemos recibido un audio de Samuel y un audio de José Antonio que os ponemos a continuación. Hola, buenas noches a todos, amigos de Desde Boxes. Se nos ha acabado la temporada 2017 con Rosberg a la cabeza, así que voy a aprovechar mis 60 segundos de gloria y voy a resumiros lo que para mí ha supuesto esta temporada de Fórmula 1. Lo mejor, para mí, los canales de Telegram, la difusión de la cultura de Fórmula 1 que suponen, y que estos canales han añadido mucha emoción que le ha faltado a algunos grandes premios. También en lo mejor el auge de algún piloto joven como Verstappen, aunque personalmente no lo soporte. Lo peor, la cobertura de Movistar y sus tarifas de precios. Están matando el espectáculo y Merlos tampoco ayuda. El monopolio de Pirelli en los neumáticos y sobre todo sus neumáticos de mojado. Con proveedores así, el año que viene vemos a baterías Maruja baja y empuja en la parte eléctrica de los bólidos. El monopolio de Mercedes tampoco ayuda al espectáculo, aunque en los últimos grandes premios Red Bull está en auge, y cierto aire de decadencia que estoy percibiendo con pérdidas de grandes premios históricos y pérdida de audiencia. Eso es todo, un abrazo y muchas gracias a todos. Hola chicos de Desde Boxes, soy el señor @imaxamu en Twitter y en Telegram. Lo mejor y lo peor de esta temporada para mí creo que ha sido que haya ganado Nico Rosberg. Me explico. Creo que es interesante que gane alguien diferente, creo que es bueno para el deporte de la Fórmula 1, pero a la vez Nico Rosberg no creo que sea un gran piloto. Creo que es un Jenson Button o un Sebastian Vettel, un señor pues que sí, no digo que sea un mal piloto, es un buen piloto, pero no es un campeón, no tiene ese punch que le puede faltar que le falta para ser un Hamilton o para ser un Fernando Alonso. Por eso creo que es lo mejor que le ha podido pasar este año, que no haya ganado Hamilton, ¿vale? Pero tampoco creo que sea bueno. Creo que, pues eso, ahí está. Y los tres mejores pilotos de esta temporada, para mí, justo han sido, y en este orden, el primero Nico Rosberg, porque creo que pues, se lo merece, ha ganado el campeonato y ha tenido cabeza cuando ha tenido que tenerla. El segundo, para mí, porque ha sido una sorpresa completa, creo que es Max Verstappen. Lo considero un gran piloto con gran carácter y que puede dar mucho al deporte de la Fórmula 1 en los años venideros. Y el tercero, como alonsista que soy, pues voy a decir de Niki Kvyat. No, coño, Fernando Alonso. Fernando Alonso creo que está siempre a un nivel espectacular y este año lo ha demostrado con una máquina tan mediocre como es el McLaren. A seguir así y a comer cosas ricas. Y bueno, agradeciendo a Samuel y a Antonio que nos han mandado este audio. Yo no sé si vosotros queréis añadir alguna cosa más o ya directamente cerramos la temporada 2016 ya definitivamente de una forma oficial y ya emplazamos a los oyentes para los próximos podcasts que ya serán específicamente de la temporada 2017. No, pues yo simplemente comentar que yo soy optimista para la próxima temporada. Y aunque escuchando quizás este episodio parezca que todo está peor o está mal, pues eso, yo al menos soy optimista y estoy esperando impacientemente ya
como mínimo que lleguen esos test. Y eso que últimamente, por falta de tiempo, prácticamente no puedo ni enterarme de lo que ocurre, ni revisar noticias, ni siquiera revisar prácticamente el canal de Telegram. Me meto poquísimo últimamente por eso, por falta de tiempo y porque cada vez que entro son tropecientos los mensajes que tengo por leer. Pero vaya, deseando que empiece y bueno, pues no seamos pesimistas, al menos de principio, ¿no? Cambian muchas cosas y concho, que tenemos toda una temporada por delante, 20 carreras y nada, que es el momento de ser como mínimo optimistas. Bueno, pues con esto lo que voy a hacer pues es despedir este podcast. Os recuerdo que desde Vox.es es nuestro centro neurálgico donde tenemos los enlaces a los episodios, podéis dejar los comentarios y las formas que os van ahora a recordar mis compañeros para eso, para contactar con nosotros, para hablar con nosotros y que, como siempre, bueno, pues ahí estaremos para intentar daros respuesta y agradeceros esos comentarios. Sin más, bueno, pues dejo el 2016 y ya os recibiré en el 2017 en esta nueva temporada que, como dice Juan, hay que coger con ilusión. Pues por mi parte, como siempre, recordaros que en Twitter nos encontráis en @desdeboxes, en Facebook en facebook.com/desdeboxes. Como es el primer podcast del año, pues feliz año. Yo también me uno a siendo positivos al deseo de Juan, pero bueno, si en la primera carrera en Australia vemos lo mismo. Pero siempre. No te lo crees, no. No te lo crees. Hay que ser optimista, hombre. Venga, para arriba el ánimo. Ya tendrás tiempo de agobiarte si las cosas no salen como queremos. Y nada, pues eso. Y ya nos escuchamos en la próxima carrera. Bueno, pues nada, antes de terminar, decir que está siendo una grabación de episodio bastante complicada. Se nos ha caído Ger en el último momento. Porti ha estado que entro, que no entro. Al final tampoco ha podido ser. Un abrazo para ambos. Y recordaros que si nos queréis enviar un email, la dirección de correo es desdeboxespodcast@gmail.com y en la web desdebox.es, allí tendréis todos los episodios. Venga, nada más, esperemos que nos dé tiempo como mínimo a grabar un Entre Boxes antes de que empiece la temporada y venga, a repasar si queréis la temporada pasada, esa última carrera merece la pena. Si tenéis mono de Fórmula 1, la bajáis y a verla de nuevo. Venga, adiós.